Hola a todos, bienvenidos a este nuestro estudio y hoy vamos a continuar con Daniel capítulo 7 y vamos a hablar de tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25 nos dice y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y para descifrar esta enigmática frase debemos recordar lo que ya dijimos en las clases pasadas, es decir, aquello que nosotros traducimos al español como generalmente tiempo, en hebreo significa diferentes cosas. De hecho, existen 6 palabras distintas en la Biblia que son traducidas como tiempo. Vimos la clase anterior la palabra semán cuando hablamos de cambiar los tiempos y la ley. Para este caso vamos a hablar de la palabra idán, que significa técnicamente un año o tiempo fijo. Por lo tanto, esta expresión de y serán entregados a su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo puede ser traducida en realidad o reescrita como y serán entregadas en sus manos hasta 1 año, 2 años y medio año. La razón por la que la palabra tiempo se toma como 2 años es porque el plural de esta palabra, año, de Idan, codifica justamente para 2 años. Así que esta enigmática frase, en pocas palabras, nos está diciendo que el cuerno pequeño gobernaría o que el pueblo de Dios sería entregado en las manos del cuerno pequeño durante 3 años y medio. Qué interesante. Así que lo que debemos hacer es entender cuánto tiempo efectivamente profético corresponden 3 años y medio. Y recordemos Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades durante 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y usemos también Ezequiel capítulo 4, versículo 4 al 6. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él. Llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Y deseo que notemos una cosa. Ambos versículos tienen algo en común. Números 14:34, Dios estaba castigando a los israelitas y les dijo, ustedes pasaron 40 días reconociendo la tierra, ahora pasarán 40 años en el desierto. Y vemos el mismo fenómeno en el libro de Ezequiel. En este caso es el profeta aquel que realiza este acto que simboliza el castigo para con Israel y con Judá, y se expresa de nuevo el principio, día por año, día por año. Así que allá donde Dios hace sentencias proféticas, pues se aplica el principio día por año te lo he dado. Lo mismo ocurre en Apocalipsis en la tribulación de los 10 días de Esmirna. También vimos este mismo fenómeno. Una sentencia de Dios que en este caso no era un castigo para hacia con el pueblo, pero sí era una sentencia, un aviso profético, correspondieron efectivamente a 10 años de persecución por parte de Diocleciano. Así que este principio de día por año debemos aplicarlo en Daniel, porque nuevamente tenemos una sentencia de tiempo, una advertencia de que el pueblo de Dios sería entregado por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en este caso es incluso mucho más semejante a Ezequiel y Números que lo es, por ejemplo, con Esmirna. Porque en este caso, recordemos lo que ya hemos venido hablando, tenemos una apostasía previa, la iglesia de Pérgamo. Las clases pasadas hablamos de 2 de Tesalonicenses, de cómo Pablo también decía de que debía llegar a una apostasía antes de que surgiera el hombre de pecado. Y que de hecho este hombre de pecado, el hijo de perdición, iba a surgir a raíz de la apostasía. Lo mismo vimos en Daniel 8, versículo 12, el capítulo 8, versículo 12, cuando usted nos dice que por causa de la prevaricación le fueron entregados el ejército al cuerno pequeño. Esta sentencia de que serán entregados por 3 años y medio o 1260 días, como ya veremos el porqué, es más una sentencia de castigo contra el pueblo de Dios, porque el hijo de perdición surge
como castigo porque el pueblo cristiano cometió los mismos errores que el Israel antiguo. Y así como Judá en la antigüedad fue deportado por Babilonia, así también los cristianos fueron deportados por Babilonia profética. Entendiendo esto, pues, ¿a qué equivalen 3.5 años? A 1260 días. Recordemos que en el año civil hebreo antiguo correspondía a 360 días. Esa es la razón por la que se toman esos días, ese número de días. Y nos da un total de 1260 días o 1260 años aplicando el principio de día por año. Y debemos pues preguntarnos, bueno, ¿cuándo comienzan? Ya vimos en las clases pasadas cuáles fueron los 10 cuernos que surgieron a raíz después de la caída del Imperio Romano. Ya vimos también cómo 3 de estos cuernos fueron arrancados y cómo a raíz de eso comienza efectivamente el dominio papal. Pero hagamos un breve repaso. El Imperio Romano cae en el 476 después de Cristo, cuando Odoacro de los Herulos depone a Rómulo Augustelo. Paso seguido, a través de guerras y batallas que libraron entre las tribus, se lograron estanciar en los determinados territorios que vimos en las clases pasadas. Y así se dividieron el Imperio Romano de Occidente. Pero había un pequeño dilema. Estas tribus no eran europeas, venían de otras zonas. Y si bien eran cristianas y aceptaron el cristianismo, pues no eran católicas. De hecho, algunas de ellas eran arrianas. Y aquí debemos entender una cosa. Para este entonces, cuando cae el Imperio Romano, el obispado de Roma pues no tenía el poder que poseería después. Incluso en tiempos antiguos, cuando la iglesia, hablamos de las épocas recién de Esmirna, por ejemplo, hablamos de papas que intentaron hacer su voluntad y no fueron reconocidos por las iglesias orientales. Ejemplo de ello lo pueden buscar. El Papa Víctor, cuando intentó imponer la Pascua romana, el discípulo de Policarpo se levantó y le puso freno como obispo de su iglesia. Y los otros obispos de las iglesias orientales también participaron en ello. Así que en realidad el obispado del papado no siempre fue reconocido como máxima autoridad. Esto es importante que lo tengan presente, porque el poder papal fue creciendo con el pasar del tiempo a partir del 508. ¿Qué ocurre en el 508? Y esta fecha es importante que la tengan presente. Clodoveo, el rey de los francos, se hace católico y con él su tribu, su reino, que ya en este caso ya era un reino. A partir de este año, las otras tribus poco a poco fueron aceptando también el catolicismo, pero hubieron 3 que no lo hicieron. Y ya las vimos: ostrogodos, érulos, porque pues fueron expulsados de Italia antes de poderlo siquiera aceptar, y los vándalos. Estos 3 eran arrianos. Y como cristianos diferentes, no católicos, pues no aceptaban la supremacía papal. Además de que aclaremos otra cosa. Los érulos deseaban establecer su reino en Italia. De hecho, lo tuvieron por un breve periodo. El Papa quería poseer los dominios de Italia. E inevitablemente chocaron. ¿Y qué pasó entonces? Pues el papado clamó, por allá se aparecieron los ostrogodos y le hicieron el favor al Papa de arrasar con los érulos. Los érulos fueron expulsados y se fueron para los territorios nórdicos de Europa y se establecieron en Italia. Pero los ostrogodos, por otro lado, también querían tener su reino en Italia. El Papa también quería poseer los territorios italianos. ¿Qué ocurrió entonces de nuevo? Un choque. En este caso fue Justiniano, el emperador del Imperio Romano de Oriente, que efectivamente existirá hasta el 1453, si no estoy mal. Y fue este emperador entonces que invade Italia intentando reconstruir el imperio y efectivamente extermina a los ostrogodos y a los vándalos. Hecho esto, da plena libertad al Papa de actuar y le concede autoridad sobre tronos e iglesias. Así que no fue sino hasta el 538 cuando el dominio papal pudo comenzar y comenzó efectivamente como gobernante.
y como autoridad civil y política en Italia. Es por eso que esa es la fecha de inicio. El 538 cae el último obstáculo que impedía y que no reconocía el poder papal, la supremacía papal, los ostrogodos. Poco tiempo después, al siglo prácticamente, a la vuelta del siglo, comenzarían a caer todos aquellos cristianos orientales, a excepción de los ortodoxos, quedando así prácticamente como única representante del cristianismo la Iglesia de Etiopía y la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa Oriental. Los 1260 años debemos comenzarlos a partir del 538 hasta el 1798. ¿Qué hacemos? Sencillamente le sumamos. ¿Qué ocurre entonces en el 1798? Si la profecía es cierta, pues el dominio papal debe haberse visto interrumpido en este año. De hecho, eso fue lo que ocurrió. En 1798 Napoleón Bonaparte envía al general Berthier, quien invade el Vaticano y lleva cautivo al Papa Pío VI. Se lo lleva cautivo a Francia y allá el Papa Pío VI muere en cautiverio. Así se establece la libertad de culto en Italia. De hecho, la idea de Napoleón era haber establecido los ideales de la revolución, es decir, ateísmo pleno y puro, y obviamente abolir la religión católica, pero pues eso era un poco difícil que todos los habitantes de Europa pues aceptaron una cosa de esas, así que pues se estableció sencillamente la libertad de culto y el papado quedó exclusivamente como representante de la religión católica. No poseyó más poder político hasta el 1927. A partir de aquí lo que debemos hacer es analizar un poco de historia. Y para ello vamos a ver un resumen del conflicto de los siglos. Vamos a ver el capítulo 3, una era de tinieblas espirituales. Los cristianos fueron obligados a elegir entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar el resto de la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre. La persecución se desencadenó sobre los fieles con una furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por cientos de años, la Iglesia de Cristo halló refugio en la reclusión y la oscuridad. Así lo dice el profeta: la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. El advenimiento al poder de la Iglesia de Roma marcó el principio de la Edad Media. A medida que se incrementaba su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para el perdón de sus pecados y a la salvación eterna, la gente recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él investiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino a través de él. Y andando el tiempo, también se le enseñó que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que debían obedecerle. No solo se les enseñaba a ver al Papa como su mediador, sino también a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, actos de penitencia, adoración a reliquias, construcción de templos, donación de grandes sumas a la Iglesia. Todas estas cosas y muchas otras cosas parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor, como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y actos de penitencia. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Parecía que el error y la superstición prevalecían por completo y que la religión verdadera sería borrada de la tierra. Cuando se suprimen las escrituras y el hombre llega a considerarse como supremo, solo podemos esperar el fraude, engaño y degradante iniquidad. Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que siempre resulta por menospreciar la ley de Dios. Las tinieblas parecían hacerse cada vez más densas. La adoración de imágenes se hizo más general. Se les encendían velas y se les ofrecían.
llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas. Mientras los sacerdotes y los obispos eran amantes de los placeres sensuales y corruptos, solo podía esperarse que la gente que acudía a ellos en busca de dirección siguiera sumida en la ignorancia y los vicios. Las pretensiones papales dieron otro paso más cuando en el siglo XI el Papa Gregorio VII proclamó la perfección de la Iglesia romana. Declaró que, de acuerdo con las Escrituras, la Iglesia jamás había errado ni jamás podía errar. No pudo acompañar su afirmación con pruebas de la Escritura. También el altivo pontífice reclamaba para sí el derecho de poner emperadores y de quitarlos según su propia conveniencia. Los siglos posteriores testifican de un constante incremento del error en las doctrinas sostenidas por Roma. Uno de los principales errores fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente en la muerte. Esta doctrina puso el fundamento sobre el cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración a la Virgen María. De dicha doctrina surgió también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención, el purgatorio, herramienta para aterrorizar a las muchedumbres. Esto conllevó a crear el sistema de indulgencias, enseñando a la gente por medio de pagos de dinero hechos a la Iglesia que uno podía liberarse del pecado o librar las almas de los difuntos de las llamas del tormento. Por medio de estos engaños, la Iglesia de Roma llenaba sus arcas. En el siglo XIII se estableció la más terrible de todas las maquinarias de guerra del papado, la Inquisición. Entonces, Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Las Santas Escrituras eran casi desconocidas, no solo por la gente, sino por los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los líderes papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados, y al rechazar la ley de Dios, modelos de justicia, ejercieron poder sin límites y practicaron vicios desenfrenadamente. Durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad cayó en una parálisis moral e intelectual. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder católico romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad y no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto y adulterio. Rompen todo y un charco de sangre toca a otro. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Así que hablemos un poco de perseguir a los santos del Altísimo. Y como nos dice Daniel 7:25, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta es la cuarta característica que tenemos que hablar en este estudio de Daniel 7. Y vean, cuando ustedes ven cualquier libro de historia, desde los libros de la escuela hasta libros efectivamente que son un poco más profundos, hay un dato que es innegable. Y todo aquel que intente negarlo es porque es un mentiroso o un ignorante a nivel histórico. Y es que la Iglesia Católica en la historia de la humanidad ha sido la institución que más ha derramado sangre en la historia. Y actualmente intentan justificarlo, intentan disminuir los números, intentan inventarse o cambiar con cualquier tipo de artimaña la realidad cruda y cruenta de lo que fue la religión católica durante la Edad Media. Algunas citas nos dicen, por ejemplo, Historia del desarrollo y la influencia del espíritu de racionalismo de Europa, tomo 2, página 32. Ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Es imposible formarse una idea completa de la multitud de sus víctimas. John Dowling, The History of Romanism, en la página 541 a 542, nos dice que se calcula un promedio de 40.000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal. Puede que estos números sean un poco altos, pero es indiscutible que la ira
Y la hazaña satánica de la Iglesia Católica durante esta edad oscura no se limitó solamente a los cristianos, a aquellos que eran cristianos como ellos, que ellos mataban simplemente por guardar otro día, por pensar cualquier otro tipo de cosa que fuera diferente a lo que la Iglesia Católica promulgaba. También, por ejemplo, Diccionario de la Historia de la Iglesia de Wilton Nelson, en la página 580 y 581 nos dice lo que sigue. Los españoles, hablando de la conquista de América, se volvieron muy celosos en cuanto a la defensa de la fe católica. Durante la Edad Media, en su lucha contra los moros, y también durante la época inmediatamente anterior a la Reforma Protestante, en su afán de detener la apostasía de los judíos que habían profesado la fe cristiana. Por lo tanto, pidieron permiso al Papa para convertir la Inquisición en el arma del Estado, lo que les fue concedido. En manos de los españoles, esta institución adquirió un carácter especialmente eficiente y cruento. Los brotes del protestantismo fueron descubiertos y extirpados con una eficacia terrible. En América hispana ocurrió lo mismo. Debe tenerse en cuenta que la Reforma Protestante y la conquista de las Américas fueron eventos contemporáneos. Y hablaremos de la Inquisición en unas clases más adelante, porque es que resulta que esta característica vuelve y surge en otras profecías. Así que dejé esa información para ese momento. Esta hazaña también se enfocó también en los indígenas. Citas históricas cuentan de cómo las mujeres preferían matar a sus hijos y suicidarse ellas mismas antes que encontrar un sacerdote católico. Hablamos del periodo más oscuro de la humanidad, donde a nivel moral fue el apogeo de todo tipo de maldad. Se premiaban a las gentes para las personas y se les comprometía el cielo por dinero. Se les perdonaban todos los pecados pasados, presentes y futuros si ibas y matabas a un hereje. A los cruzados se les permitieron violaciones y crímenes que hoy serían crímenes de guerra, de los peores jamás cometidos, y se les prometía el cielo porque estaban matando musulmanes. Ese era el catolicismo. Y aún así, que es lo más absurdo, personas y cristianos protestantes, quienes nos levantamos para ir en contra de todas estas injusticias que por 1000 años se cometieron, los protestantes hoy, sin embargo, aman a la Iglesia Católica. Aman a aquel que es representante de todas estas barbaries y desean volver a sus filas. Y eso pasa porque, como vimos la clase pasada, durante estos 500 años, los protestantes se olvidaron de la historia. Pero avancemos. Aunque la tierra estuvo sumida en tinieblas durante el largo periodo de supremacía papal, la luz de la verdad no pudo ser extinguida totalmente. En todas las edades hubo testigos de Dios. Hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo, el sábado. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, ya sea personas o escritos. En los concilios papales se decretaba que los libros o escritos que hablasen en contra de esta institución fuesen quemados. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico-romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. Una vez el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los británicos en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía católico-romana, pero allí también llegó la persecución, y los ingleses hallaron refugio en Escocia, y de allí la verdad fue llevada a Irlanda.
En cuanto los sajones invadieron Gran Bretaña, el paganismo obtuvo el dominio y los cristianos tuvieron que refugiarse en las montañas y páramos silvestres. Roma había puesto los ojos en Gran Bretaña y resolvió someterla a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos y recibieron favorable acogida de los bárbaros, a quienes indujeron por miles a aceptar la fe católico-romana. A medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos, y los emisarios de Roma exigieron a estas iglesias cristianas que reconociesen la supremacía del pontífice soberano. Los británicos argumentaban que el Papa no tenía derecho de supremacía en la Iglesia y que ellos podían rendirle solo la sumisión a Cristo. Varios intentos se hicieron para que los británicos se sometieran al poder papal, pero ellos con firmeza no reconocían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. Los enviados católicos romanos dijeron: si no reciben a los hermanos que les traen paz, recibirán a los enemigos que les traerán guerra. Si no se unen con nosotros para mostrar a los sajones el camino de la vida, recibirán de ellos el golpe de muerte. Las iglesias de Gran Bretaña fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del Papa. Fuera de la jurisdicción de Roma existieron grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Esos cristianos creían en la perpetuidad de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Tanto en África Central como en Asia hubo iglesias que mantuvieron esta fe y práctica. Pero entre quienes resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Los líderes de esas iglesias reconocieron de mala gana la supremacía de ese poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje, pero hubo algunos que rehusaron a la autoridad de papas o prelados. Entonces se efectuó una separación. Los que permanecían firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron su Alpes natal y alzaron el estandarte de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en las montañas, y allí preservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por siglos sostuvieran y enseñaran los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las falsas doctrinas de Roma. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera Iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado, y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Los valdenses fueron los primeros de entre todos los pueblos de Europa que tuvieron una traducción de las Santas Escrituras, y declaraban que la Iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis, y con peligro en sus vidas se oponían firmemente a sus corrupciones. Durante siglos de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y guardaron el sábado verdadero. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera católico-romana, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo escondida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí, los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios debían ser tan firmes como las inmutables montañas. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de esos seguidores de Cristo. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucciones en las Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Se aprendían de memoria las palabras preciosas de la Biblia, ya que apenas había copias de ellas. Muchos eran capaces de recitar porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Desde niños se los educaba para sufrir penurias, ser sumisos y, sin embargo, pensar y obrar por sí mismos. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundanal por causa de la verdad. Mientras habituaba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia.
Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser perfeccionadas y desarrolladas para servirle. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. La Biblia era considerada el estudio principal. Trabajando con paciencia y tenacidad, algunas veces en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras versículo por versículo y capítulo por capítulo. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición, pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. A semejanza del arca que flotó sobre las ondulantes profundidades, la palabra de Dios cruza ilesa las tempestades que amenazan destruirla. Las Santas Escrituras contienen tesoros de verdad que solo se revelan a quienes lo buscan con fervor, humildad y devoción. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. De sus escuelas valdenses en las montañas, enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de Francia o Italia. En las escuelas a donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que muy bien podía ocultar el mayor de sus tesoros, los preciosos manuscritos de las Escrituras. Los llevaban consigo, y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, cautelosamente ponían alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. En todas partes esparcían la preciosa semilla. Doquiera fueran se levantaban iglesias, y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas segada por aquellos hombres tan fieles. A escondidas y en silencio, la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. Los valdenses creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas, y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas, sentían la obligación de dar a conocer a otros sus verdades. Veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias, postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas. Agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o de esperanza. Los valdenses ansiaban impartir los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y señalarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Jesús murió en sacrificio por el hombre porque la raza caída no tiene en sí misma nada que pueda hacer valer ante Dios. Los méritos de un Salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aun el de Cristo como austero, tétrico y antipático.
Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, de cuidados y de cansancio. El mayor gozo de los misioneros valdenses era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. De este modo, la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas, disipando las nubes de tristeza hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón impartiendo salud con sus rayos al leer que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Muchos no se dejaban engañar por los asertos de Roma y confiaban plenamente en los méritos de Jesús y repetían las palabras: sin fe es imposible agradar a Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. A menudo se proferían palabras como estas: ¿aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará? La respuesta que se les leía era: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y os daré descanso. En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero valdense de la verdad, se había marchado a otras tierras o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio por la verdad. Pero las palabras que había pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de los hombres y solo en el día del juicio se conocerán plenamente sus preciosos resultados. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes itinerantes. Si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento, disiparía las densas tinieblas del error que envolvían a la gente, guiaría los espíritus de los hombres solo hacia Dios y destruiría al fin la supremacía de Roma. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la Iglesia primitiva era un testimonio constante contra la apostasía de Roma, y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Lanzáronse inquisidores sobre sus huellas, y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Entonces fueron asolados sus feraces campos, destruidas sus casas y capillas. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enartecía con gran intensidad la ira de los papistas a causa de los sufrimientos de sus víctimas. Su gran ofensa consistía en que no querían adorar a Dios de acuerdo con la voluntad del Papa, y por este crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. El Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba jurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Dijo Jesús: cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En esa bula se convocaba a todos los miembros de Iglesia a unirse en una cruzada contra los herejes. Como incentivo para involucrarlos en esta despiadada tarea, absolvía de toda pena o penalidad a todos los que se unieran a la cruzada, y prometía la remisión de todos sus pecados a quienes matasen a cualquier hereje. Finalmente, los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades. Este documento muestra a las claras qué espíritu satánico obraba detrás del escenario. Es el rugido del dragón, y no la voz de Cristo, lo que en él se dejaba oír. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios, sino que levantaron modelo a su gusto y determinaron obligar a todos a sujetarse a este porque así lo había dispuesto Roma. El mismo espíritu que crucificara a Cristo y que matara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte, y con todo, su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la Reforma que brotó en tiempo de Wycliffe, se desarrolló y echó raíces en días de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrir todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
Antes de continuar, deseo dejarles un mensaje que es importante que tengan claro a partir de este momento. La historia que observamos de cómo nace la Reforma, de cómo la verdad se ha mantenido firme a través del tiempo y de cómo son muchos, miles los que dieron su vida para defender la verdad que poseemos hoy. La vemos no simplemente para aprender un poco de historia, es porque como protestantes actuales, como adventistas o de la denominación que queramos, hemos olvidado un poco de dónde venimos y cuál es nuestra historia. Y nos hemos desarraigado de esa historia. Y no es bueno que eso ocurra. Debemos sentirnos orgullosos de ser protestantes, debemos sentirnos orgullosos de tener la verdad que tenemos. Y no deberíamos de tratarla con indiferencia como muchas veces lo hacemos. Debemos sentirnos felices de aquellos que nos antecedieron, de nuestros ancestros y antepasados, porque ellos, y no hablo de nuestra genealogía, estoy hablando de aquellos protestantes gracias a los cuales hoy tenemos la libertad y las verdades que tenemos. Parte de ellos y iniciadores de ese movimiento fueron los valdenses. De hecho, toda la reforma que siguió con Wycliffe y Lutero nacieron gracias a escritos valdenses, porque fueron ellos los que, renunciando a sus propios privilegios y su propia vida, conservaron la verdad intacta. Este grupo de personas son aquellos que en la iglesia de Tiatira se nombran como aquellos que no conocieron los misterios de Satanás. Y hablemos de las citas, leámoslas. Ordenamos a todo valdense que en vista de que están excomulgados de la Santa Iglesia son enemigos declarados de este reino y tienen que abandonarlo. E igualmente todos los estados de nuestros dominios. En virtud de esta orden, cualquiera que desde hoy se permita recibir en su casa a los susodichos valdenses, asistir a sus perniciosos discursos o proporcionarles alimentos, atraerá por esto la indignación de Dios Todopoderoso y la nuestra. Hoy en día la Iglesia Católica promulga aquella idea de la humildad y de compartir del bien común. Pero en ese entonces no era así, ya que las personas más buenas que existían posiblemente en toda Europa eran considerados como criminales, susodichos valdenses, y que llevarían la indignación de Dios con ellos. Esas son las mentiras bajo las cuales hoy vivimos y que la Iglesia Católica desea esconder la realidad de su pasado. Sigamos. Sus bienes serán confiscados sin apelación y será castigado como culpable del delito de lesa majestad. Además, cualquier noble o plebeyo que se encuentre dentro de nuestros estados a uno de estos miserables, sepa que si los ultraja, los maltrata o los persigue, no hará con esto nada que no nos sea agradable. Sigamos. En Calabria, en el 1561, dieron muerte aproximadamente a 6.000 personas. Los católicos, la Iglesia Católica. Y antes de que me interpreten mal, no estoy hablando de las personas católicas, estoy hablando de la religión y la institución, ¿ok? Violando y empalando a las mujeres. Existen pinturas de eso. A los pocos sobrevivientes los vendieron como esclavos o fueron obligados a vivir con voto de penitencia. Y aquellos que cometieron estos crímenes, que violaron, empalaron, mataron a niños, hombres, ancianos, y que vendieron como esclavos a personas, fueron premiados con la plena absolución de sus pecados. Y se les prometió el paraíso. Tenemos en Francia la masacre de Merindol, de 1545, en donde en 5 días mataron a 3.000 personas. Destruyeron sus pueblos, cultivos, masacraron hombres, jóvenes y ancianos, violaron a las mujeres para luego matarlas juntos con sus niños. En Piamonte los valdenses eran perseguidos, se refugiaban en las montañas y aún allá los cazaban como perros. Hoy en día ustedes pueden visitar los lugares donde ellos eran masacrados.
Existen historias y aún se pueden visitar las cuevas donde los valdenses, escondiéndose de sus perseguidores, eran encerrados y asfixiados con humo. A pesar de ser reconocidos como personas ejemplares, fueron perseguidos, torturados y muertos solo por conservar el evangelio puro de los apóstoles y la verdad bíblica pura, incluyendo el sábado. De hecho, la historia cuenta de que una forma que tenían el papado para reconocer la acción de los valdenses era que pueblos enteros comenzaban a guardar el sábado. Y qué triste que ese mismo evangelio sea despreciado hoy por sus descendientes y por muchos cristianos. Y qué triste que esa historia sea olvidada por los cristianos actuales. Y qué triste que hoy esos mismos cristianos deseen participar en un futuro no muy lejano de ese mismo espíritu de hostilidad, participando y siguiendo a su iglesia madre. La masacre de San Bartolomé en el 1572. Les voy a contar un poco de historia al respecto. Un príncipe francés se casa con una princesa católica en la ciudad de París, en la noche de San Bartolomé. Y para celebrar ese evento, se prometió plena paz entre católicos y protestantes. Y así que los protestantes acudieron a París sin armas. Entendamos que para ese entonces había guerra entre los protestantes y católicos y se mataban unos a otros. Y en cierta forma los protestantes repitieron algunos de los horrores católicos. Una de las noches, en la noche de San Bartolomé, donde se celebraban estas bodas en París, se instituyó un complot. Los católicos de la ciudad cerraron la ciudad y en las ciudades cercanas ocurrió exactamente, bueno, ya hablaremos de eso. Se levantaron las armas y mataron a todos los protestantes presentes en la ciudad, que se contaban por miles. En las ciudades cercanas, siguiendo el ejemplo de París, hicieron lo mismo. Se levantaron y mataron a los protestantes, llamados hugonotes en Francia. Al escuchar esa noticia, el Papa acuña una moneda conmemorativa del evento y entona un himno, el himno Te Deum. Y vamos a hablar de lo que nos dice Elena de White en el Conflicto de los Siglos, que comenta esta historia. El mundo aún se estremece horrorizado al recordar las escenas de esta carnicería, la más vil y alevosa que se registra. La masacre duró 7 días y desde Roma se percibía con regocijo lo acontecido en Francia, declarando ese día tan pleno de felicidad y gozo cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó en solemne conmemorativa para dar gracias a Dios y a San Luis. Mis hermanos, esa es la Iglesia Católica. Esa es la realidad del papado. Brief Bible Readings, página 16, que actualmente dicen que es una de las citas exageradas, nos dice: por profesar una fe contraria a la Iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas. Así que, mis hermanos, esa es la realidad de la que efectivamente pues se tiene que hablar y se tiene que recordar, porque como veremos, las profecías nos dicen que esa barbarie volverá a repetirse. Y vamos a culminar Daniel capítulo 7 hablando del juicio. Nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Así que Daniel nos dice que después de estos 1260 años, después de este tiempos y medio tiempo, después de esta barbarie de la Iglesia Católica, se establecerían tronos y se comenzaría el juicio. Vean, el juicio no ocurre cuando nos muramos, que si vamos al cielo o al infierno. El juicio no ocurrirá al final cuando Cristo venga y establezca un tribunal, no. El juicio comenzó después del fin de esta persecución. Y vamos a ver la fecha exacta en las profecías que siguen. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estos libros son el libro de la vida, el libro de las memorias y el libro del pecado. La Biblia nos habla de estos libros. Daniel 7 nos sigue diciendo: ya hablaremos de estos libros en un futuro. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, es decir,
Durante el ejercicio del juicio, el cuerno seguía hablando y vuelve a levantarse después de haber terminado su dominio, después de haber recibido una herida. Miraba hasta que mataron a la bestia. Noten que Daniel pues nos dice lo siguiente, y esta cronología es importante. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial. Roma va los 10 cuernos, gobierno del cuerno pequeño por 1260 años, termina el gobierno por un breve periodo de tiempo, se establece un juicio en el cielo y en la tierra la bestia vuelve a levantarse y continúa hablando palabras arrogantes, que ya vimos su significado. Para después de eso, ser muerta y quemada. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Así que, ¿cuál es el fin de esta institución, de esta bestia que se volverá a levantar? Cristo mismo se hará cargo de destruirla. Y hermanos católicos, este es el futuro que les espera si ustedes continúan creyendo esas mentiras que poco a poco hemos ido mostrando. Y probablemente aún protestantes y adventistas no conozcan esta historia. Tienen que conocerla, porque lo que ocurrió en el pasado volverá a repetirse. Miraba yo en la visión de noche y después de haber matado a la bestia, entonces he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Con Daniel 7 vimos parte de la historia de la Edad Oscura. Vimos el surgir de los múltiples reinos y vemos cuál será el fin de todo eso. Las profecías de Daniel 8, Apocalipsis 12, 13 y 17 nos repetirán estos mismos elementos y nos irán complementando más el cuadro y el marco. Así que la historia que hemos visto aquí no se les puede olvidar. Hay otra cosa que deseo dejarlos y es que reflexionen. ¿Sobre qué? Actualmente en el mundo se intenta proclamar la idea y esconder toda esta realidad. Se intenta dar la idea de que el papado es amigo de los cristianos, amigo de los protestantes. De que el papado desea ayudar a las personas. Pero la realidad histórica ha sido muy diferente. Y hoy se intentan excusar y decir que han cambiado, pero la realidad es que la Biblia nos dice que eso no ocurre. La bestia, el cuerno pequeño sigue siendo el mismo y apenas se les dé el lado volverán a realizar lo mismo. Daniel 7 nos lo dice, que después del juicio que se está realizando en estos momentos y después de esta herida donde el papado tuvo que agachar la cabeza momentáneamente, volverá a levantarse y a hablar palabras arrogantes. Y debemos reflexionar en las mentiras que nos han contado. La Iglesia Católica afirma que el cristianismo ha sido católico desde Pedro, pero hemos visto que la historia lo desmiente. La Iglesia Católica esconde sus atrocidades y hoy en día los historiadores tratan de perdonar y de excusar o disminuir la gravedad de las cosas. Y las personas efectivamente que crecen en estas doctrinas piensan, ignoran toda esta realidad y saben de la historia por películas y por cosas que en realidad no representan las cosas como son. Debemos reflexionar en todas esas mentiras y recordar además de que esta entidad gobernó por más de 1000 años. ¿Qué tanto pudo haber hecho durante esos 1000 años? Solamente el cielo nos lo dirá. Mis hermanos, con esto deseo culminar Daniel capítulo 7. Como les dije, no se pierdan los otros capítulos, Daniel 8, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y 17, que nos terminarán de completar este cuadro. Hablaremos del juicio y continuaremos hablando de la historia de este entonces. Mis hermanos, deseo también invitarles a que le coloquen un like al video y lo compartan de ser posible, que se suscriban al canal,
Estas son verdades que por el momento pues quedan entre nosotros, pero la idea es que lleguen a todas las personas que ojalá diferentes denominaciones, personas de todo tipo pudieran escuchar y aprender de la palabra de Dios y entender que efectivamente la palabra de Dios es tan clara que se puede entender perfectamente. Les agradezco por su apoyo y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestro correo cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de material o información que deseen profundizar. Pueden hacerlo. Encontrarán el correo enseguida al final de este video. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica. Si te apasionan estos temas y sientes el deseo de profundizar aún más en la palabra, quiero invitarte a explorar el libro Evangelio y Profecía, Pilares de la Verdad. Te aseguro que es una herramienta increíble para fortalecer tu conocimiento y tu fe. Para adquirir tu ejemplar, puedes contactarme directamente a través de mis redes o el correo que dejo en la descripción. Será un verdadero gusto poder compartir contigo este recurso tan valioso. Espero tu mensaje y nos vemos en el próximo video.